Hola, ¿qué tal? Estamos acá en este momentito de profundización de nuestra espiritualidad catequística, siempre al servicio de una comunidad parroquial. Y lo primero que vamos a tocar es la fe, porque la fe es lo que compartimos con aquellas personas que nos han sido confiadas para enseñarles la fe. La fe entendida como eh, ese conjunto de verdades reveladas por Dios a la Iglesia a través de su palabra, a través de su enseñanza, que se ha ido profundizando a lo largo de los siglos, ¿no? Es esa fe la que a nosotros nos interesa profundizar porque es la que nosotros compartimos en la catequesis. La fe es entonces aquel conjunto de verdades, les decía, que de alguna manera las encontramos resumidas en el credo, ¿no? Y que en cada uno de sus artículos podemos profundizarlo, pero muchísimo, ¿no? Eh, y, y darnos cuenta que a medida que profundizamos, nos damos cuenta de todas aquellas cosas que nosotros vivimos, que hacemos y que en definitiva creemos. Fe que nos prepara para la vida, fe que tiene que ver con nuestras actitudes también. Entonces, lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta acá cuando hablamos sobre la fe, siendo nosotros catequistas, es que no se trata de compartir mis opiniones sobre Dios, sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre los sacramentos, ¿no? Hay muchas opiniones sobre el Señor, hay muchas opiniones sobre su iglesia, muchas opiniones sobre el catolicismo. Andan dando vueltas por ahí, hoy por hoy, sobre todo con el Internet. Hay un montón de opiniones. No se trata de compartir lo que yo opino, sino aquello que enseña la iglesia. Y en esto tenemos que ser muy serios, porque no se trata entonces de hablar lo que a mí se me ocurre o lo que yo supongo que debe ser, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, sobre el sacramento del bautismo, o cuando hablamos sobre el misterio de la Trinidad, o si hablamos sobre el sacramento de la reconciliación, o si hablamos sobre los mandamientos, ¿no? Sobre la caridad, sobre tantas cosas. No se trata entonces de lo que yo opino, sino de aquello que realmente enseña la Iglesia. Y en ese sentido, nosotros los catequistas tenemos que tener eh, muy claro esto para no caer simplemente en repetir opiniones que a veces las repetimos de gente que ni siquiera conoce la Iglesia, o peor, a veces de gente que no la quiere y a veces de gente que hasta la ataca. Y nosotros por ser modernos o por ser autocríticos, repetimos las opiniones de otros que de la iglesia conocen muy poco y muchas veces hablan sin saber o sabiendo nada más que un poquito o apenas lo que ha salido en el diario, ¿no? Entonces, no se trata entonces de impartir mis opiniones personales sobre lo que es la iglesia, sobre lo que son sus sacramentos, sobre lo que es el misterio de Dios, sobre lo que es el misterio de los santos. No, se trata de enseñar lo que la iglesia enseña. Y por lo tanto, ahí nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de nuestra fe, estamos hablando de la necesidad de estar continuamente formándonos, es decir, eh, dicho de una manera lisa y llana, estudiando, pero nos vamos a dar cuenta que no solamente es cuestión de estudio, ¿sí? No es solamente cuestión de estudio, pero lo dejo un poquito más para adelante a eso. Entonces, no se trata entonces de hablar de mis opiniones, se trata de hablar de lo que enseña la iglesia, que es lo que Dios ha revelado y que se lo ha confiado a ella, ¿sí? Jesús le confía a la iglesia su revelación para que su iglesia sea la que la difunde y sea aquella también que la conserva y profundiza en esa revelación que el Señor
le ha dejado para con ella. Si bien es cierto, en la fe hay muchos temas que son cuestiones abiertas, en la fe no todo está completamente cerrado, no todos los temas están absolutamente desarrollados, sino que se van desarrollando a lo largo del tiempo y en distintas culturas y en distintas formas, y hay muchos temas que han quedado y quedan abiertos hoy por hoy. No es eso lo que nosotros vamos a compartir con nuestros alumnos o con nuestros condiscípulos, ¿no es cierto? Eh, no porque no tengan capacidad intelectual, sino porque se trata ya de investigaciones propiamente teológicas, ¿no? Que van profundizando los misterios de la fe, sobre todo en aquellas cosas que todavía no están concluidas. Pero nosotros no estamos haciendo teología, no estamos investigando, estamos haciendo catequesis. Y no es una fe de segunda categoría la de la catequesis, más bien es de primera categoría, porque sin la fe de la catequesis tampoco habría fe para que los teólogos investiguen y estudien. Entonces, hacemos catequesis, damos catequesis, ¿sobre qué? Sobre los misterios revelados. ¿Qué son los misterios revelados? Las verdades que el Señor ha enseñado a su iglesia y se las ha confiado a ella. Eso es lo que se llama el depósito de la fe. Esa es la fe que nosotros enseñamos en la catequesis, no mis opiniones. ¿Que las puedo tener? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y es inevitable que las tenga, porque soy una persona pensante, ¿no es cierto? No mis opiniones. Eh, no estamos haciendo teología sobre investigaciones respecto de los misterios de la fe que todavía no están concluidos o sobre los que no se puede ir más a profundo. Estamos haciendo catequesis, ¿no? Ahora, esta fe de la catequesis que nosotros hablamos no es una fe solamente intelectual, también es intelectual, ojo. Les decían, también es intelectual, es decir, es necesario cultivarse, es necesario leer, es necesario aprender. Pero la fe que se queda solamente en lo intelectual no es una fe completamente madura. La fe está llamada a madurar en tanto y en cuanto va aterrizando y se va concretizando en actitudes, en acciones, en palabras del día a día. Allí es cuando la fe va tomando cuerpo y se va haciendo fe. De lo contrario, estaríamos solamente frente a una doctrina, nada más. Es decir, un conjunto de enseñanzas muy bien armados, muy bien armonizados, muy bien razonados, pero que con mi vida no tienen mucho que decir, no tienen mucho que hacer, ¿no? Sería algo así como que de repente, eh, eh, si fuera solamente intelectual la fe, sería como estudiar matemáticas. Bueno, la matemática eh, descubre y dice muchas cosas que son verdad, pero que a mí no me van ni me vienen, no me cambian la vida, ¿sí? No me la hacen ni mejor ni peor. Es una verdad matemática, ¿no? Eh, es una verdad matemática y nada más. Eh, entonces, si yo a la fe la reduzco solamente a eso, me quedo con algo que no es fe, que simplemente podríamos llamarle doctrina, ¿no? La fe es aquel conjunto de verdades que influye en la vida, influye en la vida. Si influye en la vida, y no es solamente intelectual, que recalco también es intelectual, eh, si influye en la vida, estamos hablando de una fe que es testimonial. Yo voy no solamente a enseñarle las verdades de la fe a los chicos de la catequesis, sino a darle testimonio de lo que esas verdades de fe significan para mí
de lo que pueden significar para ellos, para sus familias, para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, nuestra fe es testimonial. Cuando vamos a dar catequesis, vamos a dar una fe que es testimonial. Soy testigo de lo que creo porque eso influye en mi vida. No quiere decir que yo cumplo todo lo que dice la fe, porque entonces ya no estaría en la tierra, ya estaría en el cielo. Quiere decir que yo trato de amoldar mi vida a aquello que la fe me muestra como camino. ¿Mm? Algunas cosas las conseguiré, otras todavía no, pero sigo en camino, ¿sí? Dar testimonio de mi fe. Es decir, si por ejemplo, en un encuentro de catequesis yo tengo que hablar sobre la persona de Jesucristo, me estoy remitiendo a aquella parte del credo que dice, y en Jesucristo nuestro Señor, ¿se acuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? Y en Jesucristo nuestro Señor que nació. Entonces, puedes decir eso, y ahí te estás, si te quedas con eso, es solamente intelectual. Tiene su valor, no lo voy a discutir, pero ¿dónde realmente impacta la fe en el cristiano? Cuando uno dice, yo creo en Jesucristo que me ha salvado, que me ha cambiado la vida, que me ha hecho ver lo que nadie me ha hecho ver, que continuamente me va descubriendo caminos por donde yo tengo que avanzar. Yo creo en ese Jesucristo que me trae el perdón de los pecados, a mí que soy pecador, a mí que me falta perfección. Y por eso yo camino la vida con esperanza y por eso no me dejo hundir por las culpas y por eso no me autocondeno, por eso no me creo un infeliz, porque yo sé que Jesucristo me viene a salvar. Y chicos, yo me siento realmente llamado a la salvación por Jesús. Y yo lo amo porque yo sé que Él me ama. Eso es testimonio. Eso es ya dar un paso de fe testimonial. De allí a decirle al chico, vos crees en Jesús. ¿Qué es para vos Jesús? ¿Quién es para vos Jesús? ¿Qué significa para vos Jesús? Eso es hacer que la fe se muestre en contacto con la vida. Porque si no se muestra en contacto con la vida, es acordarme, es aprender de memoria una serie de enunciados, de cositas, de, que después a mí no me dicen nada. Que después a mí no me dicen nada. Y por eso tenemos el drama de que los chicos, una vez que se confirman, se van, o una vez que hacen la comunión, se van, ¿no? Eh, porque para ellos no ha significado nada, simplemente han aprendido lo que la iglesia enseña. Podrían haber aprendido lo que el Islam enseña, podrían haber aprendido lo que el judaísmo enseña, lo que el evangelismo enseña, lo que los testigos de Jehová enseñan, pero eso a mí no me ha cambiado la vida. ¿Se dan cuenta? Como para poner un ejemplo un poco tal vez burdo y para que lo entendamos un poco mejor. Yo puedo estudiar los partidos políticos de Estados Unidos. Sí, puedo estudiar los partidos políticos, puedo estudiar su historia, sus representantes, pero eso no quiere decir que yo me haga conservador o que me haga demócrata, que son los dos partidos fuertes en ese país. Los estudié, los estudio, los puedo saber al dedillo, puedo ser especialista en eso, pero resulta que yo no estoy comprometido ni con la propuesta de los demócratas, eh, de los republicanos. ¿Eh? Si yo estudio simplemente intelectualmente la fe sin esa vertiente testimonial, entonces, repito, no, no es una verdadera fe. Por eso es interesante que cuando nosotros preparamos el encuentro, nunca nos olvidemos de eso. Voy a dar testimonio de mi fe, voy a dar testimonio de lo que yo creo, de lo que significa para mí ese tema que vamos a tocar ahora en la catequesis, cualquiera sea el tema, ¿no es cierto?
vuelvo de nuevo al tema de la testimonialidad, por decirle de alguna forma. Yo puedo saberme muy bien el marxismo, lo puedo conocer perfectamente al marxismo, la doctrina de Karl Marx, pero yo no tengo por qué ser marxista, ¿sí? No me ha convencido el marxismo, lo conozco, lo he leído de pe a pa, pero no soy marxista. Bueno, si yo me quedo con una fe solamente intelectual, estoy más o menos parecido como aquel que es especialista en Karl Marx, pero que no se hizo marxista. En cambio, cuando yo doy testimonio de la fe, ¿no es cierto? Es distinto, porque además de mostrarle o enseñarle a los chicos la verdad revelada por el Señor, le estoy mostrando el impacto benéfico, por supuesto, que eso tiene en mi vida, en la vida de mi comunidad, en la vida de las familias de ellos, ¿sí? Cuando uno da una catequesis testimonial, es una catequesis que es capaz de convencer, de encender, porque es contagiosa, porque es contagiosa. Y en este sentido, cuando ustedes van a preparar o van a presentar un tema de catequesis, pueden partir de la circunstancia particular en la que vive la comunidad o en la que viven los chicos, ¿no es cierto? Para de esa circunstancia particular ir a descubrir lo que la fe nos dice. O al revés, podemos empezar desde lo que puede ser la verdad que la fe nos enseña y de allí hacerla ver cómo baja y cómo tiene que ver con la situación concreta de una comunidad, de unas personas, ¿no? Si, por ejemplo, yo puedo partir, pongámosle, de una noticia que puede tener que ver con el narcotráfico, y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la fe? Claro que tiene que ver, tiene muchísimo que ver. Yo parto de esa noticia del narcotráfico, cualquiera que sea, ¿no? Pero a partir de esa noticia que habla sobre el narcotráfico, sobre el daño que la droga puede hacer en una vida, a partir de ello puedo empezar a hablar sobre el valor de la vida que tiene valor en tanto y en cuanto Dios me ha creado y me quiere, y Dios me tiene para mí un plan que yo tengo que desarrollar libremente. Puedo empezar a hablar a partir de allí de que mi vida se proyecta hacia la eternidad. Fíjense cómo ya entré en el terreno de la fe. Pero ¿de dónde partí? De una noticia que salió en el diario sobre el narcotráfico. ¿Sí? Puedo partir a lo mejor sobre una noticia o sobre una situación que tiene que ver, pongámosle, con la trata de personas o con el maltrato físico, ¿no? Con la violencia, pongámosle, sobre la mujer. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque a partir de ese dato, que es simplemente una noticia, que hay femicidio o que hay violencia de género contra la mujer, yo puedo empezar a hablar de que Dios nos ha creado varones y mujeres y nos ha puesto uno al lado del otro y quiere que ambos en comunión vayamos realizando el plan de salvación que Él tiene para nosotros. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo de una cosa que es completamente profana, ¿no? Voy a una verdad de fe. El otro es el camino inverso. Desde una verdad de fe empiezo a bajar y a darme cuenta y a enseñarles cómo eso tiene que ver con la vida concreta de nuestra comunidad. Vuelvo de nuevo al tema anterior. Puedo entonces hablar de la dignidad humana, porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer. La imagen y semejanza de Dios no es solamente del varón, ni es únicamente de la mujer. Vayan y véanlo en el Génesis, no me voy a poner a ver ahora porque en el tiempo se nos acaba, pero la dignidad humana es de varón y mujer y entonces empiezo a sacar las consecuencias. Por eso nos debemos mutuo respeto, por eso es inadmisible que nosotros caigamos en la violencia
contra la mujer, es inadmisible que nosotros eh, eh, aceptemos el femicidio, es inadmisible que aceptemos el homicidio, es inadmisible que aceptemos el aborto, es inadmisible que aceptemos la eutanasia, es inadmisible que nosotros aceptemos la pobreza extrema, la miseria que tiene a la gente por ahí subyugada sin poder vivir con el mínimo de posibilidades que necesita cualquier ser humano. Es inadmisible que yo acepte que la gente no tenga la debida educación para desarrollarse intelectualmente, afectivamente, psicológica y socialmente. Es inadmisible. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una dignidad común al varón y a la mujer cuando nos creó. A imagen y semejanza de Dios los creó, varón y mujer los creó. Está en el Génesis, está en el libro del Génesis, eso está en la Biblia. Pero fíjense cómo de esa verdad yo he hecho aterrizar esa verdad en situaciones concretas, ¿sí? Que se ven en el día de hoy. Obviamente que cuando estamos frente a un grupo de chiquitos de 7 años, se lo tendrá que hacer para la mentalidad de ellos. Cuando estoy frente al grupo de los nenes de 12, 13 años, lo tengo que hacer para la mentalidad de ellos. Si estoy al frente de un grupo de chicos de 15, 16, es otra la historia. Si estoy frente a un grupo de papás y de mamás de 30 a 45 años, es otra la forma, ¿no es cierto? Pero siempre es testimonial, siempre está en conexión con la situación real con en la que nosotros nos encontramos y en la que nosotros vivimos, ¿sí? Por eso esta fe que nosotros compartimos en la catequesis, fe que está en conexión directa con las situaciones reales y concretas de nuestra vida, ¿sí? Siempre tiene que ser querigmática. Será deletreo. K, ¿sí? De kilómetro, E de enano, R de rojo, I de indio, G de gato, M de mamá, A, T de tilo, eh, I de indio, C de casa, O de oso. Querigmático o querigmática según se necesite hablar y decir. Una fe querigmática. ¿Qué es una fe querigmática? Aquella que no se contenta con decir, enunciar, ¿no es cierto?, las distintas verdades de la fe, sino que da testimonio de un Dios que ha venido a salvarte, que te quiere, que te ama, de una vida tuya, mía, nuestra, que puede tomar un rumbo positivo, si es que hasta este momento no lo ha tenido, o que lo puede mantener, o que lo puede profundizar. El querigma es: Dios te ama, Dios ha venido a salvarte, vos podés salir del pozo. Eso es un querigma, ¿sí? Querigma es el primer anuncio, así se lo define. Es una palabra griega, ¿no? Es el primer anuncio del Evangelio. Conviértanse, crean en el Evangelio. Ese es el querigma, ¿sí? Jesucristo es nuestro Salvador. Conviértanse, crean en Él y van a entrar en el reino de los cielos. Ese es un querigma. Nosotros tenemos que actualizar el querigma para las situaciones en las que nosotros vivimos. Y eso es hacer de nuestra fe una fe testimonial, una fe que entusiasma, una fe que impulsa, una fe que fortalece, no un montón de preguntas, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, que también hay que saberlo, por supuesto que sí. Repito, la fe también es intelectual, pero no es únicamente intelectual. No es solamente pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ya está. No, es eso que yo aprendí como pregunta-respuesta, ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿En qué la influye? ¿En qué la impulsa? ¿En qué la magnifica? ¿En qué la cuestiona? ¿En qué la hace mejor? ¿Qué caminos le abre? ¿Sí? Una fe, y con esto vamos concluyendo, que está, por supuesto, siempre basada en la palabra de Dios. Porque, como les decía al principio, no vengo a compartir mi opinión sobre la vida. No vengo a compartir mi opinión sobre la muerte. No vengo a compartir mi opinión sobre la economía, sobre la política. Vengo a
hacer iluminar por la palabra de Dios la realidad de la vida, la realidad de la muerte, la realidad de la economía, la realidad de la política, la realidad de mi comunidad, la realidad de mi familia. Esa fe es la que nosotros estamos llamados a compartir cuando damos catequesis. ¿Mm? ¿Que es necesario formarse? Por supuesto que sí. Porque cuando no nos formamos empezamos a hablar solamente de lo que yo opino, de lo que a mí me parece, de lo que yo leí en el diario, de lo que yo leí en el internet, de lo que yo vi en la tele donde decían que no sé qué historia. ¿Y dónde voy a encontrar esa formación? Y la voy a encontrar en la propia iglesia. En primer lugar, en la Sagrada Escritura, pero en segundo lugar también en lo que la iglesia enseña. Hay un montón de enseñanzas de la iglesia, un montón de documentos. Para ir un poquito más en concreto, pensemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, el libro Gordote, ¿sí? Allí ustedes van a encontrar un montón de temas que ya están desarrollados, ¿sí? Y por supuesto, lo primero y principal, la Sagrada Escritura. Por eso nuestra catequesis siempre está inspirada en las Sagradas Escrituras. Cuando vayamos a ver cómo armar un tema de catequesis, les voy a proponer que siempre no se queden, si están siguiendo una cartilla, no se queden con los dos rengloncitos de la Biblia que dice la cartilla. Vayan a la Biblia, ábranla y lean allí los dos rengloncitos que dice la cartilla. Porque eso les va a dar un montón de riqueza que ustedes ni se imaginan. En primer lugar, para su propia vida y consecuentemente también para la vida de los chicos con los que ustedes comparten la fe de la catequesis. Bueno, creo que el tiempo se nos acaba y espero que les sirva, ¿sí? Eh, Próximamente vamos a tener el otro encuentro, el otro video, donde pretendemos hablar sobre la catolicidad de la iglesia. Nosotros somos catequistas de la iglesia católica. Entonces veamos qué es ser, en qué consiste esto de ser iglesia católica. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a profundizar esta hermosa experiencia y esta hermosa identidad de ser catequistas y que nos lleve también a responderle a esta vocación, porque ser catequista es una vocación como la vocación sacerdotal, como la vocación religiosa, como la vocación matrimonial. Dentro de, ¿sí? Dentro de todo eso está también la vocación a compartir la fe, la vocación a enseñar y a profundizar los artículos de la fe con las consecuencias que eso trae a nuestra vida. La vocación a ser catequista. Dios te ha llamado a ser catequista. No es que el párroco estaba ahí desesperado y no sabía qué hacer. Entonces, che, vos que estás ahí, vení, dame el catequesis a los chicos. Puede haber sido esa la situación, pero en esa situación, de esa situación, Dios se valió para decirte, yo te llamo a ser catequista. No es que vos, pasa que estaba aburrido, no tenía nada que hacer, como me gusta estar con los chicos, me gusta enseñar, entonces, bueno, me he puesto en la catequesis, en la capilla. Eso puede ser la excusa que Dios ha tenido para decir, yo te llamo a ser catequista. ¿Sí? Que compartamos esa vocación, que la profundicemos y que la amemos porque es preciosa. Bueno, espero que les haya servido y espero verlos pronto también en otro encuentro.